presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Distinguidos oyentes, les saludo con mucho afecto, con mucho cariño, a través de los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial desde Venezuela, con el firme compromiso de dar continuidad con nuestro octavo tema de la serie ¿Quién es el Anticristo? Con este tema ya son 8 los que llevamos. Nos quedarían para terminar la serie 2 temas más. Muy bien, antes de continuar quisiera, como hago de costumbre, hacer una pequeña oración. Oremos. Padre eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, elevamos esta oración al trono de su gracia, glorificando y santificando su santo nombre, Señor. Espero, Padre eterno, que este tema pueda seguir siendo de estudio profundo para todo aquel que lo escucha, escudriña las escrituras y verifica que lo que estamos diciendo y en la historia es cierto. El motivo del mismo es que la gente abra los ojos ante el terrible engaño que lleva años trabajando y trabajando, así como trabaja la levadura en la masa. Y los tiempos son peligrosos. Se aproxima el final sobre esta tierra y la gente debe ya definitivamente reconocer el engaño para que pueda salir del mismo. Así que, Señor, yo le pido que este tema pueda ser entendido por el bien de la humanidad. Todo se lo pedimos, Altísimo Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, habíamos quedado en el tema anterior que estaríamos abordando la culminación del paralelismo entre Cristo y el Anticristo y su entronización. Pues miren, ahora nos aproximamos al punto donde el paralelismo culmina. Claro y distinto se levanta el clímax en cada caso. Uno está de pies, vestido en la pura gloria espiritual del cielo. El otro se adorna en los falsos esplendores de la tierra. Cuán cerca aparentemente están estas dos culminaciones y sin embargo cuán inmensurable la distancia entre ambas, ¿no? No escalaremos todo de una vez a esas elevadas cimas. Debemos permitir más bien que el apóstol nos guíe por las varias etapas sucesivas que conducen a ellas. De este modo solamente podremos obtener una visión plena del paralelismo y estar en condición de ver cuán real y grande es este. Les animo a que pongan mucha atención con este tema porque estamos en un tema que es fascinante y es que ustedes van a poder ver con nitidez cómo no puede haber equivocación alguna en que el papado y su curia romana son el hombre de pecado e hijo de perdición del que habla la Escritura. Miren, el apóstol comienza en las más bajas etapas del vasto ascenso. Reza la Escritura, abro comillas. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste el hombre de pecado, por supuesto. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo. Cierro comillas. Esto lo estaba escribiendo Pablo en ese momento cuando Pablo estaba escribiendo eso en 2 Tesalonicenses,
capítulo 2, versos del 6 al 8, había algo que impedía que este anticristo tomara posesión sobre el sitio que le correspondía. Cuando Pablo se refería a este suceso, el tiempo para la revelación, o lo que pudiéramos decir, el apocalipsis del anticristo, porque el anticristo habría de tener su apocalipsis igual que Cristo tuvo el suyo, no había venido aún. El misterio de iniquidad estaba ya obrando, por supuesto que sí, obraba en la región de los principios y las influencias y obraba en la región de los espíritus seductores, pero entre tanto existía, como dice el texto, el que lo impedía para que él hiciera su aparición, era una obstrucción a su revelación abierta. El apóstol Pablo sugiere muy claramente que los cristianos tesalonicenses sabían cuál era ese obstáculo y por lo tanto no lo nombró, no lo podía nombrar, por supuesto que no. Él los había visitado algún tiempo antes y habló libremente con ellos sobre la inminente apostasía y había mencionado sobre quién era el poder que de momento se lo impedía, que primero debía ser removido antes de que la apostasía pudiera ser libre para desarrollarse. Por supuesto que era obstrucción, que esa obstrucción era el Imperio Romano que estaba todavía gobernando cuando estaba presente, hablando libremente con ellos sobre el tema. Pablo podía decirlo en términos expresos, pero sería peligroso nombrar al Imperio Romano en una epístola a ser leída abiertamente y que iría por todas las iglesias, y eso podría traer sobre los cristianos el desagrado de las autoridades romanas. El apóstol conocía muy bien el obstáculo en el camino del anticristo. Habiendo aprendido esto, indudablemente, por el estudio de Daniel y la revelación del Espíritu, lo entendía perfectamente. Más aún, ello era conocido por los antiguos padres, todos los cuales dirigieron sus ojos hacia Roma como el lugar condenado donde aquel inicuo habría de mostrarse primero, pero ellos hablaron de él en voz baja y de manera no directa. Mientras el Imperio Romano permaneciera, era imposible que el anticristo apareciera. El César era pontífice máximo y mientras mantuviera la posesión no podía haber dos altos sacerdotes ocupando la misma capital, compartiendo el mismo trono y mucho menos sacrificando en los mismos altares. El primero y más pequeño pontífice máximo, el de los Césares, debería ser removido antes de que el segundo y más grande pudiera pararse. Eso habría de suceder en no largo tiempo. Dios removería al que en ese momento lo impedía. ¿Cómo lo hizo? Bueno, permitió que las naciones góticas entraran a Italia y derribaran el imperio, y haciendo vacante el trono de César. Entonces el anticristo treparía hasta la silla vacía. Ya lo decía el célebre de Maistre. Dios corrió a los Césares de Roma para que pudiera ceder la vacante a los papas. Así es, notemos lo que había sido decretado acerca de ambos, tanto de Cristo como del anticristo, que ellos deberían ocupar tronos, no un trono menor al de un trono real, deberían tener ambos. Por ejemplo, Cristo habría de sentarse en el trono de David y el anticristo habría de sentarse en el trono de César. En prosecución de ello, por lo tanto, una serie de providencias antecedieron el advenimiento de cada uno, el último fin de lo cual fue hacer vacante el trono de ellos respectivamente, que ellos respectivamente ocuparían. Y así vemos como 3 revoluciones en la línea real de Judá habrían de hacer camino para Cristo y 4 consecutivas revoluciones en la línea del poder del mundo habrían de abrir el camino para el advenimiento del anticristo. Jacob, en su lecho de muerte, había dado a su posteridad una señal de la instantánea aparición del Mesías. Esa señal era un declive final de la línea real. Reza la escritura en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Shiloh es Jesús, y a él se congregarán los pueblos.
y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10, ya lo había dicho Jacob. Cuando el tiempo se acercó, pues el profeta Ezequiel sonó la alarma, la trompeta, más definidamente, dando la advertencia de que el trono de Judá caería una vez y una segunda y una tercera. Y entonces se levantaría un rey cuyo señorío es señorío eterno, que no sería transitorio. Por eso dijo el Señor Dios: depón la tiara, quita la corona, esta no será más esta, al bajo alzaré y al alto abatiré, del revés la tornaré, y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Cierro comillas. Ezequiel capítulo 21 del 26 al 27. Ahí tienen, esa es la profecía. Efectivamente, el trono de Judá fue trastornado una primera vez por la separación de las 10 tribus, aparte de la casa de David. Fue trastornado una segunda vez por la deportación de la nación a Babilonia, Nabucodonosor, y fue trastornado una tercera y última vez por el sojuzgamiento de Judea por los romanos, quienes despojaron a los descendientes de David del oscuro dominio que habían ejercido hasta ese tiempo. Entonces vino Cristo, de quien el ángel que anunció su nacimiento dijo lo siguiente: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le será dado el Señor Dios, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Eso anótenlo, de su reino no habrá fin. Cierro comillas. Lucas capítulo 1, versículos 32 y versículos 33. En la falsa iglesia y reino del anticristo, el paralelismo en este punto es impresionante en verdad. El hombre de pecado, una vez plenamente desarrollado, habría de ocupar el trono de este mundo. Este magnificente puesto había sido ofrecido por el tentador al verdadero Cristo. Recuerden allá cuando reza la escritura: otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿No lo dice Mateo capítulo 4 del 8 al 9? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Jesucristo? Jesucristo lo que le dijo fue: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor solo adorarás y a él solo servirás. Pero eso no pasó con el Papa de Roma. Ok, esa vil oferta fue de inmediato y prontamente declinada por Cristo Jesús, pero no así ocurrió con el Papa. Y vemos cómo el tentador después se tornó al falso Cristo para pronunciar las siguientes palabras. Dijo: yo convertiré tu silla en un trono, dijo él al obispo de Roma, y tu báculo pastoral en un cetro real, si quieres ser mi vasallo. Pues hemos visto ahora que la oferta no encontró un segundo rechazo. O sea, que le dieron un palo para que recibiera y 40 para que se quedara tranquilo. El pacto fue sellado y fielmente cumplido por ambas partes. La estipulada adoración fue rendida y la promesa fue totalmente pagada. Aquí está, por eso que es bueno, distinguidos oyentes, cuando nosotros estudiamos las escrituras y lo llevamos a la historia y vemos cómo se cumple verdaderamente en la historia. Cuando una persona dice que no cree en Dios, que no cree en Cristo, que no cree en la iglesia, que no cree en esto, que no cree en aquello, es porque está verdaderamente, está obstinado. Pero una persona que verdaderamente entra en las escrituras y concatena, verifica, comprueba que lo que ha pasado en la historia ha sido reflejado en las Santas Escrituras, tiene que atornillarse cada día más a lo que dice la Escritura, porque si no paso a pensar que es una persona que está desquiciada o tiene retardo mental. Porque una persona que lee las Escrituras, distinguidos oyentes, que conoce las Escrituras a ciencia cierta, que compara las escrituras con los hechos reales que han acaecido en la historia de este planeta y confirma con exactitud, único libro que lo puede hacer de todas las religiones, la única es la Biblia, que todo lo que ha predicho se ha cumplido milimétricamente, no puede seguir en el vacío donde están haciendo lo que está haciendo. Yo creo que entrega su vida a Cristo definitivamente, porque cuando se dé cuenta que entre una escala del 1 al 100 se ha cumplido el 94% y lo que queda es un pequeñín
pedazo para que se cumpla todo lo que está contemplado, no pierde su tiempo haciendo más nada. Estuviera entregándole su vida a Cristo definitivamente. Por eso es que yo no entiendo entonces qué está pasando con la humanidad. Estos programas son para eso. Esta emisora nace a raíz de esa situación, de buscar de que la gente escuche los programas, de que verifique, que vaya a las escrituras, vaya a la historia y vea que lo que queda es poco tiempo, y si no se arrepiente y hace las cosas que tiene que hacer y ahora hace el pacto con Jesucristo, definitivamente se va a perder. ¿O es que usted cree que nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí? Porque se lo puedo decir, a mí no me pagan para hacer el trabajo que estoy haciendo. A mí yo no dependo de ninguna organización que me esté dando ningún sueldo específico para yo hacer lo que estoy haciendo. Lo hago por espontaneidad, lo hago porque entiendo que es una obligación que tenemos las personas que hemos entendido este menester de las escrituras. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Pues aproveche la oportunidad, que apenas queda poco tiempo para que se cierre la puerta de la gracia y pueda usted entrar entonces en el regocijo de nuestro Señor y pueda ser salvo usted y su familia. Porque no va a ser fácil cuando comience la tribulación ahora en los próximos días. Ahora, seguimos con el tema, con una pregunta. ¿Cuán frecuentemente encontramos el mismo poderoso reclamo en la boca de sus sucesores en los siglos posteriores? ¿Ah? Más aún, hasta en nuestros propios días, los ecos de la misma orgullosa jactancia se oyen desde la silla papal. Llevó 1000 años preparar el camino para ambas entronizaciones y sentar a cada uno en su respectivo trono. El trono de David fue vaciado una y otra vez, ya lo hemos visto, para que pudiera ser llenado por el Rey del Imperio Eterno, Jesucristo. El trono del poder del mundo fue en igual manera vaciado una y otra vez para que pudiera ser llenado por el Rey de quien ha sido escrito ha de ir a la perdición. ¿Qué le parece? Resulta que este rey ahora, este poder romano, tiene su sentencia firme. Apocalipsis 17 dice que es un poder que va a la perdición. ¿Qué le parece? Ahora, el trono del poder mundial fue trastornado una primera vez en la caída de Babilonia, una segunda vez con los medos persas, una tercera vez con el reino griego y trastornado una cuarta y última vez cuando el imperio romano cayó delante de los godos. Ya no había más César en Roma, por ello reza la escritura hasta que sea quitado de en medio, dice el apóstol Pablo, el que ahora lo impide o lo detiene. Él había sido ahora quitado de en medio y la hora era venida para que el inicuo fuera revelado. De hecho, ¿qué pasó allí? Cuando cae el imperio romano, le cede la vacante al obispo de Roma y comienza su preeminencia en Roma, el César, el obispo de Roma, hasta los actuales días de hoy. Ahí sigue Roma todavía, por eso es que es la iglesia católica, apostólica y romana. Y remarquemos aquí que ambos misterios tienen la misma culminación, es una entronización igual. El misterio de la piedad, comenzando en la cuna, allá en el pesebre donde nació, termina sobre un trono en el trono del cielo. Y el misterio de iniquidad, comenzando en el silente y oculto trabajo de antiguos tiempos, termina sobre un trono, el trono de la tierra. ¿Y dónde está ese trono? La Basílica de San Pedro. Ahí lo tiene sentado en un trono donde se pone 2 querubines al lado porque él pretende ser Dios en la tierra. ¿Qué le parece? ¿Ah? Aquí aparece claro ante nosotros, aunque expositores lo han pasado por alto, que los dos pasajes, tanto primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 12, uno descriptivo cuando habla del misterio de la piedad y el otro que describe el misterio de iniquidad, fueron propuestos por el apóstol y son paralelos y una cláusula por cláusula que se cumplió cabalmente, como lo hemos visto a lo largo y ancho de toda esta serie. Cada cláusula en uno arroja su luz sobre la correspondiente cláusula en el otro, y así la profundidad y la altura de cada misterio son desarrolladas. Un simple vistazo hacia esos dos pasajes bastará para mostrar que es por las mismas sucesiones ascendentes que escalamos hasta el clima de ambos misterios. Miremos a cada uno de ellos, porque la Biblia dice lo siguiente. En 1 Timoteo 3:16 dice, abro comillas, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad.
Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Son una bendición y yo digo amén. En gloria a mi Señor Jesucristo en su trono donde le corresponde. Así como el apóstol en un solo versículo con magistral amplitud afirma los sucesivos pasos, es decir, la totalidad de aquella magnificente sucesión por la cual el misterio de la piedad alcanzó su poderoso clima. Cuando la Biblia se refiere a que Dios ha sido manifestado en carne, tuvo su cumplimiento en el texto de Lucas capítulo 2 versículo 7, que reza lo siguiente: y María parió a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. ¿No lo dice Lucas 2:7? Allí estuvo el comienzo de ese misterio. Este es el primer paso en el poderoso ascenso. Cuando la Escritura determina que ha sido justificado con el Espíritu, eso lo podemos ver cuando el Espíritu descendió sobre él en una forma visible en su bautismo y otra vez cuando comenzó su ministerio público con todos sus milagros y prodigios acompañantes. El mismo Jesús pronunció: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, sobre las palabras con las cuales en la sinagoga de Nazaret él comenzó su primer sermón, cuando dijo: porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿No lo dijo? Ahí estaba el ministerio del Señor. Cuando dice el texto bíblico que ha sido visto de los ángeles, bueno, eso lo pudimos evidenciar cuando ellos cantaron su himno de nacimiento en Belén y cuando ellos lo ministraron en el desierto después de su tentación y otra vez en su agonía en el jardín, cuando le apareció un ángel del cielo para confortarle, y en la mañana de su resurrección cuando dos de ellos aguardaban en su sepulcro para decir a las mujeres que él había resucitado. Cuando dice el texto que ha sido predicado a los gentiles, se cumple la orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fue el último encargo a sus apóstoles cuando estaba a punto de ascender desde el monte de los Olivos. Y cuando fue dado el Espíritu en Pentecostés a sus apóstoles y evangelistas que viajaron a través de toda la tierra de Israel y yendo más allá de los límites del judaísmo, predicaron el evangelio en las ciudades de Grecia y de Roma. Y yendo todavía más hacia el oeste, llevaron las nuevas de la cruz, las buenas nuevas de la cruz a las costas de Gran Bretaña. ¿No lo hicieron? Claro que lo hicieron. Y cuando la Escritura dice que ha sido creído en el mundo, así se eleva la sucesión y así el misterio de la piedad avanza hacia su culminación. Los dioses del paganismo cayeron delante de la predicación del crucificado. Poderosas naciones, tanto del este como del oeste, llegaron a ser obedientes a la fe. El evangelio validó su reclamo de ser del cielo los benditos frutos que trajo donde quiera, y Jesús fue creído como el verdadero Mesías y Salvador del mundo. De paso, es el único evento que ha partido este mundo en dos pedazos, antes de Cristo y después de Cristo. Aquí no hay más nada, otro nombre. Y cuando la Biblia dice que ha sido recibido en gloria, y yo digo amén, este es el paso final. Aquí el misterio culmina. Podemos ahora mirar a lo largo del trayecto entero de su desarrollo, desde la cuna en el estado hasta las puertas eternas, que son vistas elevadas para que el Rey de Gloria pueda entrar y sentarse sobre el trono del universo y eterno dominio, mientras los arcángeles y serafines y toda criatura que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que esté en el mar y todas las cosas que en ellos están, se les oiga decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Cierro comillas. Apocalipsis capítulo 5. Y yo digo, amén, amén y amén. ¿Cuánto dicen amén? Eso es con el misterio de la piedad. Ahí culminó la entronización de nuestro Señor. Ahora, con el misterio de iniquidad, pasó a través de una gradación muy similar para resultar en un clímax que es una obvia e impresionante contraparte de aquel que hemos ya descrito, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, según de Tesalonicenses 2:7. Y es aquí donde lo vemos en su cuna. Fue justificado por Satanás
por las señales mentirosas y prodigios que él habilitó a sus propagadores a obrar. Fue publicado a los gentiles por la predicación de frailes y monjes itinerantes corruptos, quienes apelaron a todo engaño de iniquidad para persuadir a los hombres que el Papa era el vicario de Dios y que las tradiciones de su iglesia eran el verdadero evangelio. Y todo eso es un fraude. No, fue creído en el mundo por aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, porque la única forma de que yo pueda creer en esta gente es que no conozca las escrituras. De hecho, si no conozco las escrituras, no puedo estar escrito en el libro de la vida. Eso es para empezar por allí. Y finalmente fue recibido arriba en los cielos del dominio eclesiástico y la gloria imperial, pues su líder era ahora visto sentado en el templo de Dios, mostrándose que él es Dios, mientras los reyes y las naciones de la tierra son vistos inclinarse delante de él para besarle el anillo y atribuirle dominio y poder y gloria. Ellos adoraron a la bestia diciendo, dice la escritura en Apocalipsis 13, 4, 8, ¿quién es semejante a la bestia? Le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Ah? Por ello podemos decir que el obispo de Roma, mal llamado Papa, en el trono de los tronos de la tierra, es la falsificación de nuestro Señor Jesucristo en el trono de los tronos en el cielo. Y aquí culmina las dos entronizaciones. Muy bien, hasta aquí nuestro tema, nuestro octavo tema. En nuestro próximo contenido estaremos hablando acerca de la usurpación del anticristo sobre los reyes y las naciones. Así que me despido de ustedes hasta la próxima para seguir con la continuación de esta serie, esperando seguir contribuyendo con el mensaje de salvación para la humanidad, dado por nuestro Señor Jesucristo y que está fielmente reflejado en la Santa Biblia de nuestro Dios bendito. Quedo a sus gratas órdenes desde Venezuela. Le habló el pastor José Barito, su servidor. Dios les bendiga. Mostrándonos están